Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es martes 20 de octubre de 2020. En 1943 se emitió el decreto que establece la versión oficial del himno nacional de México. Les invito a revisar la información más relevante de Pulso Glocal. Comencemos con lo que nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. De nueva cuenta, temáticas diversas en las 8 columnas de los principales periódicos de México. 2 diarios coinciden con el caso Cienfuegos y otros 2 en el caso de los fideicomisos. Respecto del primero, Milenio rasca los antecedentes de la captura del general Salvador Cienfuegos y resulta que su orden de captura se giró en agosto de 2019. Mientras que La Jornada reproduce la reacción del presidente López Obrador, quien reconoce que no había una investigación en México en contra del principal dirigente de las Fuerzas Armadas y reprochó que Estados Unidos no compartiera la información obtenida en nuestro país. Esto, junto con muchísimas responsabilidades delegadas a los militares, delinea la alianza López Obrador-Ejército con la impunidad hacia las Fuerzas Armadas que pueda devenir. Una posición peligrosa para la vida democrática del país. López Obrador ya lo ha dicho. No busca enjuiciar a nadie de los responsables de la corrupción, incluido el ejército. El caso Cienfuegos le pega donde más le duele. Por otra parte, el PT, el Partido del Trabajo, evita la aprobación de extinción de fideicomisos. Excelsior, protestas en el legislativo. Reforma. Este caso muestra el pragmatismo con que López Obrador trata los temas. Sin ver su utilidad, se retiran los fondos de los fideicomisos, mismos que continuarán operando. Si bien es cierto que hay corrupción en muchos de los fideicomisos, esto debe de demostrarse. Es el acceso a los recursos económicos sin tocar a los responsables de presuntos actos de corrupción. Ajustan miscelánea, el financiero. Sindicatos señalados por usar facturas falsas, el Universal. Estados podrían ampliar su deuda pública, el Economista. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. Milenio. Cienfuegos, fugitivo desde agosto de 2019 en pesquisa de la DEA. El 14 de agosto de 2019 fueron ingresadas en la Corte del Distrito Este neoyorquino el dictamen y la orden de detención del general Salvador Cienfuegos, orden emitida el 27 de agosto de ese año. El 16 de julio de 2020, en uno de los primeros documentos que firmó como fiscal general de la Policía de Nueva York, Seth Duchamp, actualizó el plan para atrapar al general mexicano. Por su parte, el presidente López Obrador anunció que el gobierno federal solicitará a Estados Unidos toda la información del juicio contra Salvador Cienfuegos, para que en caso de que existan pruebas contundentes, se le abra en México un proceso legal, así como al personal a su cargo que pudo estar involucrado en actividades delictivas. La Jornada. AMLO critica que Estados Unidos no comparta pesquisas antinarco. Aun cuando insistió en que en México no hay ahora ninguna investigación en curso contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el presidente López Obrador aseveró: esto no significa de ninguna manera encubrir a nadie, cero impunidad. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se les castigue. El mandatario reprochó: lo que no se vale es que ellos participen en México, se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelvan sin dar a conocer al gobierno de México lo que están investigando. Es su derecho, porque es un gobierno soberano, pero también tenemos que hacer lo mismo. Pasemos ahora al panorama social. En materia de los fideicomisos, Excelsior. PT mete el pie a fin de fideicomisos. El Partido del Trabajo cumplió ayer con su anuncio de defender los fideicomisos y frenó temporalmente la discusión del dictamen para eliminar 109 fondos. La ausencia de la legisladora Nancy de la Sierra en una sede alterna, debido a protestas en el recinto legislativo, impidió que se alcanzara el quórum para discutir y someter a votación la propuesta en la Comisión de Estudios Legislativos segunda, por lo que a pesar de haber sido avalada fast track por la Comisión de Hacienda, la eliminación sigue en el aire.
y no pasará al Pleno para su análisis y aprobación. Reforma. Escalan protestas por fideicomisos. Representantes de colectivos de defensa de derechos humanos y familiares de víctimas de feminicidios y de violencia se instalaron frente al Senado para impedir la discusión de la extinción de 109 fideicomisos. Las actividades ordinarias en la Cámara Alta no se pudieron llevar a cabo debido al bloqueo registrado desde las 10 horas y los legisladores buscaron una sede alterna en un hotel de la Alameda. Asimismo, más de 700 representantes de universidades como Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts calificaron la desaparición de los fideicomisos como un duro golpe para la ciencia y tecnología y llamaron a legisladores a reconsiderar su apoyo al proyecto. Pasemos ahora al panorama económico. El Financiero. Ajustan miscelánea, pasa ley de derechos. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pospuso para este martes la discusión y aprobación de la miscelánea fiscal, luego de que los legisladores de Morena señalaran que hay varios cambios importantes, que están en la cancha de la Secretaría de Hacienda y que todavía se analizan en cuanto a su impacto en los ingresos presupuestarios de 2021. La discusión avanzó en la Ley Federal de Derechos, la cual incluyó modificaciones a la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda en lo referente al precio del espectro usado en servicios móviles y el pago de derechos en minería. El Universal. Señala SAT a sindicatos de usar facturas falsas. El Servicio de Administración Tributaria ha detectado al menos 12 sindicatos fantasma, la mayoría de ellos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que fueron usados para emitir facturas falsas. Entre 2015 y 2019, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de la PGR, ahora Fiscalía, determinó que estas 12 organizaciones gremiales realizaron operaciones inexistentes, porque emitieron facturas sin contar con empleados ni infraestructura para prestar los servicios señalados en sus comprobantes y fueron exhibidas en el Diario Oficial de la Federación. El Economista. Dan margen a estados de ampliar su deuda ante impacto del COVID. La Cámara de Diputados aprobó este lunes el dictamen que reforma la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios para que en caso de presentarse situaciones extraordinarias por la ocurrencia de desastres naturales declarados por Protección Civil o emergencias sanitarias, en que se incluye el COVID-19, los gobiernos subnacionales puedan contratar y reestructurar financiamientos sin contar con autorización de la legislatura local. Vayamos ahora a la imagen del día. Empresas Fantasma, una ilustración de Dante de la Vega. Así es como se ve artísticamente esta operación de las empresas fantasma. Y así llegamos al final de la transmisión de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que nos podamos volver a ver mañana. Hasta entonces.